Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro. El capítulo 93, que grabamos hace unas semanas, es el capítulo más visto de la historia del podcast porque vamos a decir que trascendió lo que es las fronteras de lo que es automoción y digital, porque estuvimos trabajando con Sergi Ortiz, CEO de Shimoku, los conceptos básicos de inteligencia artificial, y era la apertura de una miniserie que queríamos desarrollar con nuevas temáticas relacionadas con la inteligencia artificial en general. Los conceptos clave de inteligencia artificial generaron muchísimo interés y hoy vamos a desarrollar la segunda parte de esta miniserie en la que lo que hacemos es abordar los retos y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Seguimos contando con invitados de lujo. Sergi repite. Y Sergi Ortiz, CEO de Shimoku, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, contento de estar aquí. Nosotros también estamos muy contentos. Y para redondear lo que esperamos que sea un gran episodio, está con nosotros Ariadna Fonllet-Jos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariadna? Hola, ¿qué tal? Un placer. Pues bienvenida al podcast. Muchas gracias. Te estás conectando desde muchos kilómetros de distancia. Ahora mismo estás en un sitio muy bonito, que es Nueva York. Y ahora lo que queremos es presentarte. Ariadna Fonllet-Jos es la CEO y co-founder de una startup de inteligencia artificial muy interesante que se llama Lineai, que luego nos explicará básicamente qué se trata, pero para que os situéis con quién estamos teniendo el lujo de hablar, aparte de Sergi, CEO de Shimoku, experto en inteligencia artificial, Ariadna es doctora en procesamiento del lenguaje natural. Desde hace muchos años trabajando en inteligencia artificial, muy al principio de su carrera estuvo involucrada en el equipo de ingenieros de IBM con Watson, en la primera experiencia, ¿verdad, Ariadna? Sí, y tan. Y después estuvo con Twitter. Con Twitter en el área que le llamaban Meta, que era el área de procesamiento del lenguaje natural, el área de Machine Learning, para ética, transparencia y lo que se llama en inglés accountability, que seguramente querrás explicarnos un poco tu experiencia, Ariadna. Y hoy vamos a hablar con vosotros dos, que sabéis y sois expertos en inteligencia artificial, de los riesgos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial, que intentaremos hacer las preguntas correctas para que podáis explicar vuestros puntos de vista. Sergi, ¿te parece bien que Ariadna presente un poco su experiencia y su camino hasta llegar a donde está ahora? Claro. Perfecto. Sí. Pues Ariadna, adelante. Vale, pues muchas gracias, Edu, y gracias por invitarme, Sergi y Edu. Un placer. Igualmente. Como decías, ahora estoy de CEO y cofundadora de Alinea, que antes de empezar con mi trayectoria os explico un poco, ¿no? Es una startup que utiliza tecnologías avanzadas y lo que se conoce como LLMs, que seguro que hablasteis con Sergi, y lo usamos para mejorar operaciones críticas dentro de las empresas que dependen de lo que se llama alineación, que no sé si hablasteis de este tema, si no podemos hablar un poco. Y no, pues podemos hablar, sí. Que en realidad os voy a comentar qué es alineación. Es cómo asegurarnos que estos modelos, que son muy avanzados y muy potentes, reflejen las preferencias humanas. Es decir, no se vayan por un lado que no queremos los humanos, ¿no? Porque para mí lo más importante es que controlar la inteligencia artificial es como un nuevo derecho humano que tenemos, que claro, existe la inteligencia artificial, cada vez va a ser más potente, pero debe servir siempre para empoderarnos, para mejorar, ¿no? Y luego ya hablo un poco de mí, pero quería hablar un poco de esto primero porque es lo más importante para mí. Pero sí, mi trayectoria, empecé de traductora e intérprete en Barcelona hace muchísimos años, luego me pasé a la lingüística computacional o el procesamiento del lenguaje natural, que es parte de la inteligencia artificial. Y de ahí estuve en startups, en IBM, liderando equipos de ingeniería, de investigación en estos campos, súper interesante siempre.
Y últimamente, como decías, Edu estaba llevando los equipos de Machine Learning, la Machine Learning Platform en Twitter. Meta, que era Machine Learning Ethics, Transparency and Accountability, era uno de los equipos que llevábamos y que para mí era muy importante, no solamente la parte de algorítmica y de mejorar recomendaciones, pero hacerlo de manera responsable, de manera que el impacto pues fuera con algorítmica, justicia algorítmica, controlando los sesgos y ese tipo de cosas, ¿no? Que encantada de hoy hablar más de este tema, pero esa ha sido mi trayectoria y con Alinea quiero continuar un poco el tema de la responsabilidad algorítmica y de la IA responsable, pero llevarlo ya a todas las empresas que les interese desarrollar ese tipo de tecnología. Muy bien. Para que nos situemos, cuando dices Twitter, te refieres a la época pre-Elon Musk y luego su posterior transformación en X. Correcto, sí, por eso. Si no digo X porque yo en X ya no estuve, por suerte. Yo hice la transición, para mí yo salí cuando Elon Musk llegó. Entonces no, era Twitter todavía, efectivamente. De acuerdo, vale, ahora ya nos situamos. Muy bien, preparando el eje central de este episodio, que son riesgos y oportunidades para individuos, para empresas y sociedades, a mí lo que me gustaría, si os parece bien, es recuperar, o primero abriré con una pregunta que os la lanzo a los dos, Sergi, porque tienes un punto de vista que lo hemos hablado en privado tú y yo muchas veces, pero me interesa muchísimo también contrastarlo con el de Ariadna. Porque Ariadna, Ari, o te llamamos... Como quieras, las vale. dos. A mí todo el mundo me llama Edu, ¿eh? Pero, sí, es que aquí nadie sabe decir Ariadna, entonces Ari es más fácil. Bueno, digo que con Eduard pasa algo parecido. Sí. Perfecto. Pues entonces, ¿cuál es la primera pregunta con la que me gustaría abrir? Y invito a Sergi a que me desarrolle, como siempre hace tan bien, ¿por qué una cosa como la inteligencia artificial a las personas que nos acercamos a ella y leemos sobre ella y practicamos un poco sobre ella, nos da atracción y miedo a la vez? Vaya primera pregunta. Bueno, sí. Alguien tenía que lanzarla porque... sí. Me gustaría saber también, si queréis complementaros la respuesta al uno al otro, adelante, por favor. Sí, es decir, por un lado, ¿no? Yo creo que cuando explotó el interés de la IA o cuando comenzó la gran ola, ¿no? Que fue con GPT-3, de alguna manera todos percibimos algo que nos podía ayudar de una manera que ni siquiera pensábamos que iba a ser posible unos años antes. Y también el miedo viene de ahí, de hasta qué punto la ayuda no puede sustituir, no puede reemplazarnos y no puede, digamos, filosóficamente sería un poshumanismo, ¿no? Que yo pasamos a ser un poquito más inútiles como especie. Entonces, yo creo que de su propia utilidad viene el interés y también viene el miedo, ¿no? Quizá me metí mucho en filosofía y poco en práctico, pero... Yo creo que se entiende. Sí, yo creo que si hablamos de un punto de vista empresarial por un momento, está muy claro, ¿no? Que la IA trae porque promete eficiencia, innovación, cómo mejorar procesos existentes, cómo de alguna manera las cosas repetitivas, tediosas, cómo hacerlas menos manuales. Entonces eso es muy claro que es favorable y nos ayuda. Luego, claro, miedo, como decías, ¿no? Creo que el máximo miedo es el que te quite el empleo. Eso es para mí principalmente porque la gente le tiene tanto miedo a nivel práctico, más que los temas de Terminator, como que nos va a exterminar como raza. Creo que no es ni muy realista ahora mismo, ni realmente, aparte de las pelis, es el día a día. Oye, si me quita el trabajo, ¿yo cómo vivo, no? Claro, luego está el tema de privacidad y cómo controlarla, ¿no? Que no te controle a ti, que es lo que decía yo al principio. Pero todos estos temas, creo que los temas de control, por ejemplo, creo que son temas de diseño al final, de interfaz de usuario y de cómo diseñar estos sistemas. O sea, eso tiene solución. La del empleo es una cosa más a nivel macroeconómico que yo creo que hay que mirar porque es una cosa mundial, ¿no? No solamente de una ciudad o un pueblo o un país, es cómo lo queremos como sociedad, ¿no? Y como mundo, cómo lo queremos
no sé, cómo lo queremos tratar. Y eso sí, entiendo que haya miedo porque es real, ¿no? Hay que pensarlo, hay que hacerlo bien y puede ir muy bien, como Elon Musk, que estaba diciendo que vamos a vivir en un mundo de abundancia, no sé qué, y lo estaba diciendo hace 2-3 días. Bueno, puede ser, pero lo tenemos que hacer muy bien. No va a pasar si solamente 4 personas que llevan las empresas más potentes del mundo los dejamos que hagan su agenda. Eso desde luego que no. O sea, que hay que ponernos gobiernos y organizaciones a coordinar. En la vertiente de la inteligencia artificial y lo que significa como tecnología, porque al final yo creo que como cualquier tecnología podrá pasar cosas buenas y malas, depende de lo que hagas con ellas. Hay ya varias personas y en varias charlas, e incluso en algún artículo que he visto, que lo comparan muchísimo a la energía nuclear o a la electricidad mismo. Sí. ¿Estáis de acuerdo con este símil? Porque eso quiere decir muchas cosas. Que en una casa, por ejemplo, no hubiese, o en una cabaña no hubiese energía eléctrica y pase a verla, ¿cómo cambia la vida, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en lo que podría asimilarse el impacto que tiene, no digo en la empresa, ahora ya en general, en lo que es la humanidad, a la llegada de la electricidad de una manera, vamos a decir, controlada? Sí, pero más rápido, mucho más rápido, ¿no? O sea, el tema es que encima va a ser en franjas de tiempo cortas comparado con la electricidad. No sé cuánto tardó en electrificarse Nueva York desde la primera bombilla, pero seguramente tardó años. De hecho, una de las cosas que es súper interesante, ¿no? Es el cambio que, por ejemplo, la revolución industrial. ¿Cuántos años se pasó la sociedad? O sea, sabíamos que era una mejor, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tardamos en realmente reemplazar la electricidad en todas las fábricas? Eso fue, creo que fueron 40 años, si no me equivoco. Desde el 1880 al 1920 y esto es lo que decía Sergi, esto no va a ser 40 años. Vale que hay una resistencia al cambio, pero eso si no nos ponemos en el tren nos va a pasar por encima. Eso nos espera, no sé si 10 años es mucho ya. Pero Así los que dos estáis de acuerdo que es una tecnología tan yo sí, transformadora, ¿sí? yo realmente transformadora y cuando lo comparan con lo de nuclear, me refiero a que si no se ponen acuerdos a nivel mundial, es un problema. O sea, porque la electricidad al final no tiene No, mucho. te No pegas tiene un chispazo. bueno, pero vale, lo del chispazo no va a matar a la humanidad. Lo que pasa es que yo creo que por eso las dos analogías están bien, analogías porque la de la guerra nuclear o sea, tienes que pensar, eso necesitamos una coordinación mayor a los estados, ¿no? Y eso es un punto muy importante para mí. Vale. Centrados en el mundo de la empresa, Sergi y Ariadna, ¿qué oportunidades son las que veis que son más cerca o las que son más tangibles, más realistas? Luego entraremos en lo que son riesgos, pero ¿qué oportunidades hay? A ver, desde el punto, o sea, aquí hay dos sombreros principales, ¿no? El empresario, empresaria y el trabajador, el empleado, empleada, ¿no? Entonces, el sombrero de empresaria, empresario, pues ahí hay un tema de claramente hacer un benchmarking de qué tareas se hacen hoy en tu empresa que las puede hacer una máquina. De la misma manera que cuando aparecieron las máquinas de coser, pues tenías que sustituir personas que cosían por máquinas. Este es uno de los temas. El otro es el del trabajador, el empleado, ¿no? Empleada. En este caso, claro, el asunto está en cómo adapto mi profesión a estas herramientas o cómo uso estas herramientas para que mi resultado profesional sea mayor que el que tenía antes. Porque igual en muchos casos no se puede quedar, ¿no? Entonces, un caso que tengo muy claro es el desarrollo de software. A día de hoy, según métricas que tenemos en Shimoku, en 3 horas en un día se puede desarrollar un software, o sea, se puede hacer un desarrollo de software equivalente a 8 horas de trabajo, una jornada completa hace 5 años. Claro, esto quiere decir que la productividad se tiene que incrementar necesariamente, ¿no? Bueno, este tipo de asuntos es lo que... ¿Qué rato te salía? ¿3? ¿3 horas o 8 horas? 3 horas, 8 horas es lo que estamos viendo en Shimoku ahora mismo. Muchísimo. Claro. Sí. Yo creo que la parte del código es una de las muchas, ¿no? Pero si estamos pensando en empresas más a nivel
holístico está, en teoría, o sea, estos sistemas realmente te pueden ayudar a mejorar toma de decisiones, que no quiero decir que tomen las decisiones por nosotros, ¿eh? Ojo, cuidado, que una cosa es que te ayuden y te den los datos que necesitas y te hagan los análisis que necesitas, y la otra es que tomen decisiones por ti, que eso es donde yo pongo mi raya roja ahí. Considero que las decisiones tienen que ser tomadas por los empresarios, por los trabajadores, pero sí que es verdad que, bueno, las máquinas de coser en este caso no toman, bueno, igual no es un ejemplo ideal, pero cómo hacerlo para que te preparen el terreno, que tú puedas tomar decisiones más rápido. Eso seguro. Luego la eficiencia operativa, ¿no? La automatización de procesos, que ya bueno, muchas industrias ya lo han empezado, pero hay un montón de cosas que se mejora la productividad con estos procesos. Luego también, si vamos de cara a cliente, cómo personalizar a gran escala. Y eso lo hemos visto porque esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, Twitter, Netflix, todos estos son realmente cómo personalizar a gran escala, y eso se nutre de datos, se nutre de inteligencia artificial, y eso va a seguir, o sea, eso ya está y ya va a seguir. Luego, lo que promete, aparte de ahorrar de alguna manera dinero a los empresarios, ¿no? Porque vas a poder hacer más con menos, está el tema también de la innovación en productos y servicios, porque como tienes una tecnología diferente, puedes hacer cosas que antes no podías hacer, ¿no? Y desde hacer vídeos para cada persona que te está mirando, si eres de marketing, que puedes hacer un vídeo personalizado para cada persona, que igual es un poco extremo, pero la tecnología hoy en día lo puede hacer. Eso era impensable hace 2 años, ¿no? Pues claro, es otro nivel. Y luego, incluso, cómo gestionar talento, cómo hacer evaluaciones que sean menos sesgadas, ¿no? O sea, hay que ir con mucho cuidado cómo diseñas estos procesos de talento, de recursos humanos, porque al final el problema siempre son los sesgos, y estos sistemas se consideran de alto riesgo por la legislación europea. Entonces sería el UAI Act, que se llama. Entonces estos hay que vigilar mucho cómo se hace, pero podríamos hacerlo de manera que fueran menos sesgados los procesos de selección, los procesos de promoción. Entonces, bueno, yo creo que esas son las oportunidades que nos plantea. En general, hay una manera de explicarlo que me parece muy interesante, que es que ponen como en dos partes de la balanza el efecto que pueda. Para empezar, mucha gente dice que la IA no automatiza empleos, que automatiza tareas. Entonces, claro, si la secuencia de tareas se automatiza todo, pues entonces ya tienes todo el empleo. Pero en general lo que hace es automatizar tareas. Pero muchas veces, y enlaza con lo que había dicho Ariadna, no sé si estáis de acuerdo, habla de el efecto de aumentación o el efecto de automatización, donde ahí se sustituye. Los dos casos yo creo que son bastante interesantes de comentar. Para que nos entendamos todos los que os están escuchando este episodio, cuando decimos aumentación y decimos automatización, ¿qué diferencia hay entre una y la otra, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia fundamental en cuanto al concepto del impacto que puede tener la IA sobre un grupo de tareas que hace una persona? Yo voy tirando primero, Ariadna, si en algún momento quieres. Muy bien. Para aumentación, un ejemplo, por ejemplo, sería, imaginaos que, bueno, el típico proceso comercial donde al final una persona comercial en este caso, pues tiene diferentes reuniones y tiene todo el día cargado de reuniones. Tiene poco tiempo de prepararse en general. O puede dedicar tiempo a prepararse, pero que al final quiere decir sacrificar el número de reuniones que puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la tecnología que hay a día de hoy, no es tan complicado preparar el material que necesita ese comercial para que en pocos minutos pueda llegar a esa reunión súper preparado. Eso es aumentación. Mantengo el número de llamadas, pero llego más preparado a cada una de ellas, ¿no? Es un ejemplo muy concreto, pero por dar un caso concreto. Sustitución, pues podemos pensar en el clásico call center que llama para venderte pues la luz, ¿no? ¿Hasta qué punto ese tipo de conversaciones no las puede gestionar hoy ya un call center hecho puramente con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en un caso hay uno de sustitución, en otro son procesos comerciales donde al final
tiene que haber un face-to-face, pero aumentas la efectividad de ese comercial. Sí, yo diría, en realidad es como un espectro, ¿no? Pero que si miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de un trabajador o de un empresario, sería, hay tareas que son repetitivas, tediosas, que dices, es que yo esto no lo quiero hacer y además lo hace mejor la máquina que yo. Eso, clarísimo, automatización. Y ya es que ni siquiera me preocupo ni me siento mal, ¿no? Porque digo, es que esto yo no lo quiero hacer. Perfecto. Luego está, como decía Sergi, la parte de cómo mejorar el trabajo que yo hago, tanto en cuanto a calidad como en cuanto a velocidad, ¿no? Y entonces, preparación, resumen de llamadas, análisis, todo eso. Y no solamente puedes llegar más preparado, sino que realmente puedes hacer más volumen al final, o sea, sin pasarnos, ¿no? Pero que sí que realmente no pierdes tiempo teniendo que recoger toda la información, esto estaba aquí, esto estaba allá, sino que es como tener un asistente o copilot para cualquier tarea casi ya, que te ayuda muchísimo. Es como si te diera superpoderes, ¿no? Es como, imagínate que la inteligencia artificial, los mejores casos son cuando tú te sientes empoderado o empoderada y tienes superpoderes. Para mí esos son los casos de uso que vale la pena explorar y desarrollar, porque al final es lo que decía antes, ¿no? Tenemos que poder controlar esta inteligencia artificial y que esté a nuestro servicio y no al revés, que si automatizamos todo sin mucha cabeza, sin pensar mucho si realmente lo tenemos que automatizar o no, podemos acabar en una situación donde nos encontremos que ya no podemos hacer nada de lo que nos gustaba hacer, por ejemplo, que eso no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco críticos con todo esto. En general, esto sería como lo bueno. ¿Dónde están los riesgos para la empresa, o tanto de adoptarlo como no adoptarlo, pero sobre todo los problemas o qué es lo que no sea tan bueno en relación a la inteligencia artificial en la empresa? ¿Quieres que empiece, Sergi? Dale, Vale. sí, Ariana. Sí, yo diría, o sea, hay muchas capas, ¿no?, de riesgos, pero si hablamos a niveles de cuáles son los grandes problemas que tienen estos sistemas, yo lo resumiría, hay dos muy claros. Uno, estos sistemas no tienen ética o valores, o sea, son ethic free, ¿no? En inglés sería, no tienen ni idea de lo que está mal y lo que está bien. Ellos, o sea, estos sistemas ingieren datos, por lo tanto, reflejan los sesgos de estos datos y punto, y poco más, en principio. Luego está lo que yo os comentaba al principio, que se llama alineación, que es un proceso que pasa después del entrenamiento, donde estamos dándole a estos sistemas preferencias humanas, es decir, esto sí, esto no, esto mejor que esto. Y este proceso es muy largo, muy caro, requiere a lo que llaman human in the loop, ¿no? A una persona y varias personas que estén diciendo esto sí, esto no, porque es un intento de enseñarles a estos sistemas lo que está bien y lo que está mal. Eso es súper importante, pero es un reto. O sea, esto no, cuando entrenas un modelo que sea súper potente, tú piensas que puedes pensar que ya estás, pero te faltan meses de alineación, ¿no? De hacer este proceso de, vale, muy potente, pero ahora que no me diga que va a matar a toda la humanidad porque, como yo le he dicho, que quería ser más eficiente en cualquier proceso, resulta que el resultado es matar y se lo piensa dos veces. Obviamente no, eso no puede ser. Entonces hay que alinearlo, ¿no? Alinearlo en nuestros valores. Luego está otro tema, que es el gran consumo eléctrico que tienen entrenar estos modelos. Eso me parece que como empresa y como sociedad es una cosa que es así y que nos frena un poco porque no se pueden entrenar todos los modelos que quisiéramos, no tiene sentido de manera ambiental, ¿no? Medioambiental, con lo cual, bueno, esto es otro tema, cómo hacerlo más eficiente, cómo entrenar pues con modelos igual más pequeños, menos potentes, pero que sirven para cada tarea, porque al final, no sé si lo hablasteis esto en el episodio pasado, pero ¿cuál es el trade-off este? O sea, si hacemos modelos gigantes, son omnipotentes casi, pueden hacerlo todo. Entonces, tanto le puedes pedir que te haga una receta, como un poema, como que te haga un programilla en Python, como lo que sea, ¿no? Entonces, es muy divertido porque puede hacer 1000 cosas. Pero en la empresa, ¿cuándo necesitas que un modelo te haga todo eso? Nunca, ¿no? No realmente. Muy pocas veces. No, porque lo que quieres es. Necesitas herramientas. Necesitas algo que una sea. herramienta que resuelva esto, o una combinación de herramientas en secuencia que hagan un proceso, ¿no? Que entonces necesitas realmente son modelos más pequeños, más enfocados,
que tengan, porque tampoco es que no te interesa como empresa que tú, si quieres, estás vendiendo coches, se ponga a hablar de salud o de política. Es que no quieres, ¿no? Entonces, es que en realidad lo que quieres es acotar el dominio, acotar ¿no? el abaste que tiene todo este modelo, con lo cual yo entiendo que esto es muy atractivo porque es nuevo, porque es muy potente, pero ¿qué necesitan las empresas? Como decías tú, resolver tareas, cosas, herramientas. Y la verdad es que es encontrar este happy medium y cómo hacer que estos modelos potentes se alineen para realmente resolver tareas, este es el tema. Y ¿cuáles son los riesgos al final? Daños reputacionales, porque si, por ejemplo, puede ser que este modelo empiece a decir cosas que no tienen mucho sentido, casi ofensivas o de la competencia o cosas así que dices, perdón, pero claro, este modelo está entrenado con 1000 datos, no sabe lo que tiene que decir y lo que no. Luego están responsabilidades legales, ¿no? Que va a empezar a haber multas con el tema del EU AI Act. Y luego, al final, ¿qué pasa? Que pierdes la confianza de tus clientes, ¿no? Si tú lo que pones delante de los clientes es algo que realmente no está bien alineado y bien acotado. De acuerdo. Me parece muy, muy bien detallada la respuesta y muy completa. Más coincido muchísimo en todo lo que has dicho. ¿Sergi? Sí, un poco cogiendo el hilo de lo que comentaba Arianna, ¿no? Al final, claro, y de hecho el tema de los sistemas, de los Large Language Models, ¿no? También es lo que genera tanta duda respecto a cuál es la utilidad de la inteligencia artificial. Cuando me propusiste esta serie, Edu, no era para que, hostia, vamos a ayudar a los empresarios también a situar casos de uso, etcétera. Es precisamente por esto, ¿no? Al final, como sirve para recetas y sirve pues para hacer código en Python, ¿no? Realmente hay ese camino hasta convertirlo en herramientas útiles. Claro, el potencial que tiene es que hay infinitas herramientas útiles que pueden salir de la IA, ¿no? Pero hay que irlas construyendo. A la vez lo que dice Arianna, ¿no? Cuando se construye una de ellas, pues el tema es que respete más allá de dar las respuestas correctas o que uno esperaría, ¿no? Que respete la ética, los datos que uno tiene, etcétera, ¿no? Y pongo un ejemplo sobre esto. El otro día tenía una reunión con un partner y me comentaba, vale, pero ¿qué pasa? Le presentaba un sistema predictivo de IA conectado a llamadas, ¿no? Y me decía, vale, pero ¿qué pasa si la persona que está hablando de repente se pone a gritarle? ¿No? Pues este tipo de casos concretos hay que acotarlos bien al final, y para las empresas es fundamental. Antes de volver otra vez al tema social, que hemos entrado al principio por ahí, porque la primera pregunta era muy amplia y era en general, y ahora hemos hablado del tema de empresa. Hace unos días salió un paper de 4 investigadores de Apple que básicamente cogían un ejemplo que era, para mí, que te lo tienes que mirar un poco, ¿no? Que era cómo habían puesto el juego de pruebas contra cada modelo que hay en el mercado de inteligencia artificial, y más o menos había una que era muy, muy puñetera, que era meterte dentro de la pregunta información que no tiene nada que ver con el objetivo del problema a resolver. Y básicamente era algo así como: el jueves recolecta tantos kiwis, el viernes recolecta tantos kiwis y el lunes recolecta el doble que los del jueves. Pero 5 tenían menos tamaño que la media. ¿Cuántos kiwis había recogido? Y todos restaban los kiwis que estaban por debajo de la media. Esa información no era relevante. Esta es la típica información que te meten en un problema y que tú como humano dices, ya, perdona, pero es que tú me has preguntado cuántos kiwis has recogido, no cuántos has recogido que tienen buena pinta. O sea, ¿vale? Estos matices entran dentro de lo que llamamos alineación, Arianna, o estamos hablando de otro tipo de problema, porque no han resuelto el razonamiento correctamente, sí, porque la pregunta era otra. Claro, esto es otra cosa y es una cosa que, por ejemplo, el último modelo de OpenAI que se llama O1, ¿no? Que intenta mejorar el razonamiento, intenta romper un problema en sus trozos y luego resolver cada parte y razonártelo. Eso es una cosa como en paralelo. No digo, es muy importante obviamente, y estos modelos, los primeros que salieron, ¿no? GPT-4 y tal, sí que les faltaba, y bueno, la mayoría de modelos que hay ahora, pero justo están saliendo nuevas gamas de modelos que intentan resolver este tema de cómo razonar, cómo hacer cosas lógicas, y hay bastantes ejemplos de cosas que puede hacer ahora que antes no hacía. De hecho, si no me equivoco, creo que están comparando el razonamiento a
gente que tiene doctorados, cuando Sí. le han pasado a hacer las Olimpiadas de Matemáticas, los exámenes estos que hay, y creo que ha pasado de un 30% a un 80%, una cosa así como absurda, ¿no? Entonces, bueno, vamos mejorando. O sea, es que como todos esos son aspectos Ya. que realmente no tienen muy buenos todavía, pues se van trabajando todos estos campos, el de alineación, el de razonamiento, hay muchos otros más, ¿no? Si os acordáis, por ejemplo, las imágenes que salían al principio, las manos tenían 6 dedos, ahora han mejorado mucho, o sea, todas esas cosas que no solucionan bien estos modelos se van trabajando porque al final es un área de investigación muy activa y muy dinámica y que todos los días salen cosas, ¿no? Salen mejoras, salen papers y es casi imposible estar al día porque O sea, es que no te puedes ir a dormir al final. ya. Desde tu punto de vista, entonces, ¿se parece a cuando salían las imágenes con 6 dedos, lo que acabo de explicar? ¿O es un Sí, problema intrínseco de bueno, los LLMs, de los Large Language se Models? parece porque es entender la física y entender el mundo, ¿no? O sea, al Vale. final, ¿por qué se equivocan los modelos en estas cosas? Porque les falta un poquito de entender el mundo. O sea, lo que es muy importante, y creo que cuando más mejoren esos modelos, más difícil va a ser de entender, es que estos modelos realmente no entienden nada. Que eso dices, ¿cómo puede ser? O sea, como somos personas, pues vemos un robot o vemos un sistema inteligente y le queremos dar características humanas, ¿no? De empatía, de inteligencia, de que entienden, pero realmente no es así. O sea, no, simplemente están siguiendo unas instrucciones, están memorizando sobre muchos datos, es un sistema probabilístico, con lo cual el entendimiento profundo como tal no lo tienen. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que entender, ¿no? Para qué son buenos y para qué no, y para qué van a hacer ver que lo entienden, pero que realmente no lo están entendiendo. Con lo cual, mucho cuidado, y lo que decía yo al principio, no puedes nunca delegar el pensamiento crítico a estos modelos, ni la toma de decisión a estos modelos, ¿no? Se debe utilizar para hacerte ¿cómo se llama esto en inglés? Es un draft, ¿no? Borrador. Un borrador, una primera versión que estará muy bien y cada vez será mejor, pero nunca dejes de revisarla, nunca dejes de tomar tú la decisión como persona y si algo no te cuadra, investígalo porque hay temas que eso no lo hemos hablado porque es mucho más técnico, pero hay temas de que se llama alucinaciones, ¿no? Donde estos modelos se inventan cosas, obviamente. ¿Por qué? Por lo que decía antes, es un tema probabilístico. Después de Ya. ciertas palabras vendrá otra palabra, pero no porque lógicamente tenga que ir, sino porque probablemente por su corpus de datos esa es la que le sale más Vale, probable, ¿no? pero Ari, es que no se puede inventar los precios, ¿me entiendes? Si yo tengo un bot y estamos intentando ayudar a venderle una cosa y cuánto vale, Pues como se lo es, invente, la hemos no, pifiado, pues exacto. Mira, me encanta que hayas dado este ejemplo porque porque se lo va a inventar. Es que efectivamente, no debe, porque como me cuente mal los kiwis, no, bueno, podemos claro, hablar pero de kiwi arriba, kiwi abajo, pero como me claro, cuente mal los los euros, precios. No, es que ese es el problema que la gente no entiende. Si la gente entendiera cómo funcionan estos modelos, entenderían que un número, eh, si es 3 o 4, no depende de si realmente sea 3 o 4. Entonces, eso es un tema que es muy difícil de entender para nosotros, pero que si entiendes cómo funcionan, ¿no? Que es simplemente cuál es la probabilidad más alta basado en la sí, cadena anterior, te suelta cualquier número, con lo cual, claro, si tú quieres un sistema que te dé hechos reales, ¿no? Que tienes una base de datos, el mejor modelo no va a ser un modelo de estos que no esté grounded, se llama en inglés, ¿no? Que no esté basado en los datos, que no digas, mira, no te me inventes la respuesta, mírame esta tabla y contéstame basado en esta tabla. Y aún así, tienes que hacer el proceso que te decía de alineamiento, de verificar realmente que lo ha hecho bien. Porque es que es entender a quién le estás pidiendo el trabajo. ¿Le estás pidiendo el trabajo a un buscador de datos o a un modelo que te crea y te genera texto inventado? es Entonces que tienes con mucho cuidado. Es que yo le he preguntado cosas de temas médicos y qué quiere decir esto y lo otro, y siempre me acaba con la coletilla que me encanta, que es, de todas maneras, deberías consultar a un médico especialista, no tomes estos consejos médicos, y, hombre, claro que te lo ponen. Claro, yo decía, vale, y esto el día que tengas una empresa y le preguntes cuánto vale un recambio, cuánto vale un coche o cómo está el precio de la campaña. Como diga lo que no toca, ya estás metiendo la coletilla porque es que tiene consecuencias que seguramente pueden ser incluso de obligado cumplimiento si estás dando información errónea, ¿no? Que es tu máquina hablándole a un potencial cliente. Eso es lo que creo que más
a veces digo, si no se fija bien, o le dices, ni se te ocurra dar precios por debajo de X mil euros, porque no existe, esos coches no existen. Sí, eso es lo que ha hecho que últimamente tengan mucho más interés, ¿no? Por ejemplo, dentro de los LLMs, ¿no? Están los del sistema RAG, que se llama Retrieval Augmented Generation, que lo que quiere decir es que tienes un buscador que te busca la información y luego delegas cómo crear esta respuesta por el LLM, porque es muy bueno en generación de lenguaje natural, pero tienes ahí un check, o sea, como unos guardarraíles que te dicen, pero asegúrate que usas estos datos, no te los inventas. Pero esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo a nivel de sistema. El LLM no te lo da hecho esto. O sea, que hay que entender que eso es un sistema de inteligencia artificial, no un modelo, sino un modelo más un sistema de retrieval, más un sistema de guardarraíles, mil cosas, ¿no? Eso es un lado. Luego, el tema agentes, que es el tema que ahora la gente habla más y tiene más interés desde un punto de vista de research. Los agentes, ¿cuál es la diferencia? Pues que dado un modelo, tú le dices, mira, si tienes este tipo de preguntas, tienes que hacer este tipo de procesos o tienes que ir a este tipo de datos, ¿no? Y es un poquito de darle esa inteligencia de saber dónde acudir para cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, te está preguntando precios, pues tienes que ir a esta base de datos, extraer y no inventarte nada. Te están preguntando que me des ideas para no sé qué. Ahí sí, ponte tu sombrero creativo y dale. Pero básicamente, cómo saber en cada momento lo que hay que hacer y de dónde sacas la información. Eso es muy importante y eso es más lo que se llama los procesos agénticos, ¿no? Vale. ¿Los dos estáis firmemente convencidos de que esto será posible? Es decir, que dé información acotada, por ejemplo, a nuestro catálogo de productos, a nuestra lista de precios, a nuestras promociones en curso, no las históricas de hace 5 años que tienen otros precios, etcétera. Sí, pero tienes que tener los datos limpios y organizados. Porque si lo tienes todo mezclado, que pasa muchísimo, ¿no? Que la gente lo obtiene todo mezclado. El histórico de promociones, unas del año 2010, y va y te lo encuentra y te lo suelta, ¿no? Claro. Sería un poco Exacto, porque tú tienes que, como humano, ¿no? O como persona que está diseñando el sistema, tienes que decirle qué datos son los relevantes. Si no lo haces, no es una varita mágica. La gente se piensa que vamos a enchufar esto a ChatGPT y me va a contestar todo. Y dices, a ver, perdón, que no estamos en Mary Poppins, que esto no es así. Entonces, claro, tienes que diseñar el sistema, tienes que decir, esos son los datos relevantes, estos no. Y de hecho, ¿para qué le vas a dar datos que no son relevantes? O sea, eso ya sácalos, ¿sabes? No se los des. Muy bien, entendido. Por cierto, estas definiciones de Retrieval Augmented Generation, de LLM, Sergi, se trataron en el capítulo anterior. Volvemos a referir a quien no tenga claro de qué estamos hablando, el episodio 93. Vamos con la parte que más me gustaría hablar de vosotros. Hay gente que nos está escuchando que son profesionales. A los y a las profesionales que nos están escuchando, vosotros, expertos en inteligencia artificial, que también sois profesionales, que os dedicáis y tenéis vuestra actividad empresarial o profesional, ¿qué les recomendáis? Primero, que no intenten estar al día, porque es imposible en ese sentido. Es decir, que con mirar una vez a la semana o al mes si ha salido alguna herramienta nueva, pues suficiente. Y segundo, y más importante al final, es que intenten usar las herramientas que van saliendo, porque se está reconfigurando totalmente el espacio de trabajo. Es decir, al menos el trabajo white collar de oficina, ¿no? Está basado en software, pero es que de aquí 5 años el software que va a haber, si se puede llamar así incluso, no tiene nada que ver con el que hay hoy. Entonces es muy importante ese reskilling que va a suceder los siguientes años, y el probar herramientas e incorporarlas en el día a día. Yo creo que es un paso clave. Yo totalmente de acuerdo con Sergi. O sea, les diría, supongo que todo el mundo ya los ha probado estos sistemas, pero si no, diría que hoy mismo vayan y empiecen a jugar. Y no se trata de hacer 2 preguntas, ¿no? Al final el reto es cada cosa que tienes que hacer, ¿cómo te puedes beneficiar de estas herramientas? Y aunque te da un poco de pereza porque no lo has hecho, porque no sabes bien cómo, al principio igual va a ser frustrante, pero lo que se llama prompt engineering, ¿no? Entender un poquito que depende de cómo tú le hagas la pregunta, te va a responder una cosa o una otra. Y si tú le vas rompiendo el problema, te lo va a hacer mejor. ¿Y qué pasa si le digo que me lo contesten en 10 frases o en 2 o en... ¿No? Al final... Yo creo que cualquier cosa que tengas que hacer de escribir, de resumir, de analizar, te puedes beneficiar de esas herramientas, y estaría muy bien que si no lo has hecho empezaras a jugar
para que entendieras también con qué ayuda y con qué todavía igual no es muy bueno. Pero siempre con una visión crítica, ¿no? Una visión crítica de entender y de estudiar estas herramientas, porque al final están aquí, yo no creo que desaparezcan, vamos, a estas alturas no se van a ir a ningún lado, con lo cual o te subes al tren o te pasa el tren y te quedas en la estación, o sea, pero eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si nos queremos subir al tren o no. Yo pienso que no hay muchas opciones de no subirse ahora mismo, subirse con los ojos abiertos, ¿no? Y con cuidado, eso es lo que yo recomendaría. Yo leí una vez una cosa que estaba muy bien, que dice, ¿la inteligencia artificial va a sustituir a los radiólogos? Dice, no. Pero seguramente los radiólogos que dominen la inteligencia artificial sí que van a sustituir a los radiólogos que no. Completamente, es que eso es así. No la inteligencia no nos va a sustituir como profesionales, pero los profesionales que no se pongan en el tren se van a quedar atrás, sí o sí. Eso es así. Es difícil porque, claro, no toda la gente, por ejemplo, las generaciones mayores igual no tienen la misma facilidad, o según qué países no tienes las mismas herramientas. O sea, que la realidad es dura, ¿no? Porque eso no todo el mundo tiene equal access. El acceso no es igual para todo el mundo, pero sí que deberían haber programas, porque esto realmente, si tú no tienes acceso a esas herramientas, estás en desventaja. Hoy, y ya no digamos en 5 años o en 2 años, ya será mucho más. Muy bien. Entramos en la recta final. Perdona, Sergi, ¿querías decir algo? ¿Puedo hacerle una pregunta a Ariana? Igual me como el tiempo que queda, pero... No. Me queda muy poco. Estamos en la recta final, por favor. Perfecto. Ari, una pregunta respecto a alineamiento. Claro, alineamiento hay como diferentes procesos, ¿no? O diferentes ejes de trabajo. ¿Cuál crees que es el más importante que están pasando? ¿O cuál crees que es el más importante para las empresas? Es decir, ¿cuál crees que es la fase 1 del alineamiento que tienen que incorporar las empresas? Sí, como dices tú, el alineamiento yo lo veo un poquito como lo que es la ciberseguridad, ¿no? Que no es una cosa que te va a resolver el problema, sino tienes que tener varias capas, cuantas más capas mejor, y lo que estás haciendo al final es reducir riesgo, no es que estás eliminando el riesgo, ¿no? Eso para mí es importante entender un poquito de qué estamos hablando. Dicho esto, claro, hay muchas cosas que pueden hacer las empresas. La básica es de cómo hacer el prompt. O sea, el prompt engineering al final es una manera de alinearlo también. Es cómo hacer el prompt para que cosas que tú quieras que tengan en cuenta las tengan en cuenta, cosas que tú no quieres que tengan en cuenta no tengan en cuenta, ¿no? Entonces tú puedes hacer muchísimo con el prompt. Eso es número 1. Yo creo que mucha gente eso ya lo tiene bastante claro, ¿no? Y está bien. Yo creo que el paso 2 sería cómo tener guardarraíles, ¿no? En inglés guardrails, o controles específicos, también se pueden llamar filtros, que tú digas, a ver, por ejemplo, yo no quiero que este es un chatbot de venta de coches, yo no quiero que me hable de política, yo no quiero que me dé consejos médicos, yo no quiero, y pones pues lo que no quieres que hable, ¿no? Por ejemplo, o lo que quieres que hable. Yo solo quiero que hable de esto. Entonces, esto es un guardrail que pones ahí como filtro. Y cualquier cosa que el usuario le pregunte una receta de la abuela, dirá, mira, lo siento, pero es que yo solo te puedo hablar de coches. Si quieres una receta de abuela, te vas a otro lado, ¿no? Por ejemplo, súper educado y tal, pero bueno, aquí venimos a hablar de esto. Y luego, guardarraíles de tipo de prompt injection o que se llaman, que son cosas que tú, por ejemplo, puedes maliciosamente intentar romper uno de esos sistemas metiéndole caracteres poco frecuentes. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Entonces, esto es real. Tú cuando tienes un sistema abierto al mundo, te pueden venir y te pueden atacar el sistema. Entonces, ¿cómo también te guardas las espaldas y te proteges? Eso también al final es un filtro, ¿no? De un guardarraíl que te dice, mira, cuando me pongas ese tipo de inputs, ya no lo pases al sistema. Te lo cortas ahí de seco y están los guardarraíles del input y luego están los guardarraíles del output. Y el output pues sería que no me insulte al cliente, ¿no? Que no, cosas así. Insultar en el sentido, por ejemplo, que haga un comentario o racista o discriminatorio o cosas de este tipo. Entonces, bueno, todas estas cosas como empresa es muy importante, ¿no? El tono de voz, los valores de la empresa. Entonces están las políticas de empresa y cómo puedes alinear tus políticas con esta IA, con este sistema. Guardarraíles son una de las herramientas. Luego hay varias otras, ¿no? Estaría el fine tuning, estarían pues más cosas. Yo diría que Human in the Loop es otra muy importante, ¿no? O que yo le llamo Expert in the Loop, que al final es cómo montes estos sistemas para que tus empleados, ¿no? Tus expertos, ahí estén de controladores y de validadores.
y al final tienen que tomar la decisión también, pero incluso en los procesos intermedios pueden estarte ayudando mucho a todos los temas de quality, ¿no? De saber que lo estás haciendo bien como sistema. Muy interesante esto, ¿eh? Porque esto sí que convierte en otra cosa lo que estábamos hablando. Hay mucho esfuerzo y tiempo dedicado por las empresas, cualquiera, la nuestra, la vuestra, la de la gente que nos escucha, en que la gente atienda de una manera y con un nivel de eficacia, pero sobre todo con un tono y unos valores que tiene que verse también reflejados en la máquina que responde en nombre de la empresa. Exactamente. Y esto me parece que es la parte más bonita de resolver de todo este problema. Porque al final yo sé que acabará dando buen precio. El precio correcto, no buen precio, el precio correcto de la pregunta correcta, porque al final le dices, no, mira, es esta tabla, no es la otra, es esta. ¿Vale? Entonces eso estamos de acuerdo. Luego, para ir encarando la parte final del podcast, vas mirando y vas leyendo y hay como dos mundos socialmente, la gente que opina sobre la IA como muy extremos. Nos vamos a pegar una castaña impresionante, gente que está como muy pesimista sobre cómo la sociedad y la humanidad abordará esto, y no quiero... A ver, para mí, pues ahí está Yuval Noah Harari, por ejemplo, el que escribió Homo Deus y tal, que está con una manera de ver las cosas realmente, vamos a decir, con unas perspectivas negativas sobre el impacto que tiene la humanidad, y al otro lado está gente que es súper optimista, que lo ve todo muy bien o que creen muchísimo en el progreso de la humanidad. O no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero ahí estaría Andrew Ng, gente que más o menos tiene esta perspectiva. Vosotros en este espectro, súper optimista, ¿dónde os colocáis, Sergi y Ariadna? No sé si estáis en el mismo punto de, vamos a decir, de máximos y mínimos. ¿Dónde estaríais vosotros? Visto lo que... A ver, teniendo en cuenta que mucho de lo que comentas, Edu, depende de la política y que el nivel político está por los suelos, yo soy más bien pesimista. Vale. Dicho lo cual, ya veremos. Vale, Ariadna. Pues yo soy optimista, porque soy así de naturaleza, ¿no? Y pienso que al final, si vas a crear una empresa o vas a construir el futuro, es que tienes que ser optimista, porque si no, apaga y vámonos. O sea, yo soy optimista, pero es un optimista realista, ¿no? Y cauteloso por el tema de la IA responsable, que yo hace años que la vengo persiguiendo, ¿no? Y me vengo preocupando, y pienso que, vale, inteligencia artificial, sí, pero siempre centrado en las personas al centro, dándoles el control de manera responsable, anticipando consecuencias negativas, y que uno no lo diseña para que ocurra, pero si no piensa en eso al principio, acaban ocurriendo. Lo hemos visto con las redes sociales. O sea, no se puede ir como si solo importara maximizar tiempo de visualización, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer estas cosas bien, pero creo que hay que ser optimista, porque al final... si somos pesimistas, no estamos tampoco ayudando a informar el futuro de manera productiva, ¿no? Porque solo estamos negando algo que está pasando. Yo creo que hay que darle forma, y hay que darle una forma positiva y que tenga un impacto lo más positivo posible a nivel, como decíamos, ¿no? Empresa, sociedad y personal, a las personas también. Y creo que es posible, pero realmente sé que es un momento clave en el que estamos, y que, de hecho, cuando doy charlas sobre esto, siempre lo digo, cualquier persona que lo está escuchando es parte de darle forma, porque tú cada vez que haces un prompt y preguntas, tú puedes quedarte con la primera respuesta y decirle, no, mira, esto no está bien, quiero que me des una respuesta más diversa o menos estereotípica, o mira, no me hables, te pido una historia para que le cuentes a mis niños antes de ir a dormir de un médico. O en inglés que suena mejor porque es doctor, que no se sabe si es ella o ello o él. Entonces al final dices, por ejemplo, dame una historia de una médica que ha ganado el Nobel y que es de color, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese prompt? Estás dando forma un poco al futuro, porque eso es lo que recibes, lo que le cuentas a los niños, lo que cuentas si haces una charla o una clase, con lo cual todos lo podemos hacer todos los días, pero es un esfuerzo adicional, que si no lo piensas, igual te quedas con la primera respuesta, no piensas mucho más allá, y de alguna manera vas retroalimentando esos estereotipos y los sesgos que tenemos. Muy interesante. Muchísimas gracias por tu respuesta y por todo lo que has explicado. Yo no puedo estar más de acuerdo. También estoy bastante de acuerdo con Sergi, que quede claro.
porque la verdad, o viene alguien con un poco de criterio y pone un poco de orden en la regulación, porque no vale que China vaya por un nivel de tratamiento, Estados Unidos por otro y Europa por otro, a niveles tan desiguales. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. No es buena idea. No, estoy de acuerdo. Muy bien. Sí. Pues Ariadna Fonllit-Joss, CEO, co-founder de Alinea, muchas gracias por haber venido, por haber compartido tu tiempo. De verdad, muy agradecido. Gracias a vosotros, un placer. Muy bien. Y Sergi Ortiz, una vez más, CEO de Shimoku. Creo que vamos a tenerlo un poco crudo para el siguiente episodio. Vamos a tenerlo que preparar muy bien para que supere este episodio. No sé si lo vamos a conseguir. Lo intentaremos. Tenemos que hablar en automoción de los posibles casos de uso y a lo mejor habrá que ir haciendo una lista de cosas imaginándonos qué podría ser. Pero me ha gustado muchísimo este episodio y os estoy muy agradecido por todo lo que habéis aportado a la gente que nos escuche. Espero que sea tanto más que otras ocasiones, porque estuvo muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Un placer. Y a todos vosotras, todos vosotros, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.